psicólogo especialista en psicología comunitaria, social y comunitaria. La primera pregunta, bueno, pues no sé si se presenta usted, qué pena. No, tranquila, los nervios a ratos nos juegan esas vainas. Bueno, mi nombre es Juan Francisco González, como ya le dije la compañera, soy especialista en psicología social y comunitaria. Pues en estos momentos estoy en Bogotá trabajando en otra población, pero siempre dispuesto a hacer las vainas bien, ¿no? Ahora sí, empecemos con la entrevista. ¿Qué me vas a preguntar? Primera pregunta, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo inicia su quehacer en este campo de la psicología? Bueno, mis primeros acercamientos fue con unas poblaciones bastante duras en la cárcel de mujeres de Bucaramanga. Ahí tuve la oportunidad de estar trabajando con los grupos LGTBI. Más o menos fueron 6 meses en donde se trabajaron diversas problemáticas sociales, culturales, familiares, económicas, bueno, en fin, todo lo que una sociedad, pues, y una población carcelaria tienen, ¿no? O sea, se trabajaron muchas cosas, se hicieron trabajos también sobre la maternidad en la cárcel, sobre procesos de resiliencia, derechos humanos. Fueron varias cosas, varias intervenciones que se hicieron durante esos 6 meses y pues bueno, ahí poco a poco han ido las cosas sociales llegando. Ok. ¿Cuáles son las acciones, procesos o actividades que ejecuta en su ejercicio profesional? No te entendí, puedes volver a ¿Cuál- repetir la pregunta. ¿Cuáles son las acciones, procesos o actividades que ejecuta en su ejercicio profesional? Pues son muchas, digamos, cada ciertas particularidades, entonces tenemos que mirar qué técnicas y qué recursos podemos utilizar en ciertos lugares. Por ejemplo, en un lugar que estuve hace relativamente poco fue en Arauca. Las condiciones socioculturales pues nos hacían casi que sin tecnología, entonces teníamos muchas cosas en cuanto, digamos, a, por ejemplo, psicodramas, pinturas, expresión artística, ya sea por medio del baile, bueno, en fin, en muchas cosas. Son muchas las técnicas, son muchas las herramientas que podemos usar para, digamos, intervenir poblaciones, niños, adultos. Entonces, no es que tenga unas y unas no, sino, digamos, en la medida que voy trabajando, voy implementando alguna de estas que te dije, ¿no? O sea, pues también hay intervenciones grupales, cineforos, bueno, en fin, son muchas cosas los que se pueden hacer desde estas técnicas, ¿no? Listo. Entonces, Siguiente pregunta. ¿Desde cuál de los modelos o enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en el campo de la psicología? ¿Y por qué elige ese modelo? bueno, más que todo, en un campo, bueno, digamos que es mucha clínica con un componente humanista, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque, bueno, las personas somos iguales en todos los lados y pues necesitamos mucho respeto y esa tolerancia entre los unos y los otros. Y por la clínica, pues es que siempre, digamos, encontramos alteraciones psicosociales o psicoemocionales en las comunidades, ¿no? Entonces, si uno sana o sana una comunidad, pues está sanando una parte importante de, de unas vidas, ¿sí? De muchas personas. Entonces sí es, al menos desde mi perspectiva, es esa como mucha clínica con mucho componente social y humanista.
Perfecto. ¿Cuáles técnicas de abordaje utiliza desde los modelos o enfoques de intervención utilizados en su ejercicio profesional? ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Qué pena. Tranquilo. ¿Cuáles técnicas de abordaje utiliza desde los modelos o enfoques de intervención utilizados en su ejercicio profesional? ¿Qué técnicas más o menos estoy utilizando? Bueno, el primero que todo es el rapport. Cada vez que se llega a una comunidad nueva, pues debemos emplear esa cercanía, ¿no? Esa calidad para abrirnos las puertas, y pues de ahí se derivan muchas más: la escucha, sobre todo la interpretación. Es un abordaje un poco más, digámoslo, dinámico, en cuanto a que las comunidades se necesitan descargar, ¿sabes? Necesitan decir vainas, contar historias, tienen mucho por decir, muchas problemáticas. Entonces, pues, como te dije hace rato, no hay una sola técnica, no hay un solo enfoque, no hay una sola Es como más forma. adaptarnos al contexto donde se encuentra. Exactamente. Donde nos estemos desenvolviendo, tenemos que pues adaptarnos, desaprender Utilizar ciertas diferentes cosas recursos. y dime. Decía que utilizar diferentes recursos, como usted decía Sí, ahorita, claro, no tenían ningún tipo de tecnología y obviamente tocaba mirar qué se hacía. exactamente. Entonces, digamos, pues las técnicas pueden variar, ¿sí? Entonces, es más que todo lo que, ¿cómo te lo explico? Lo que a nuestro alrededor nos pueda brindar, ¿sí? O sea, si encontramos reciclaje para trabajar, eso puede ser una técnica. Si encontramos pintura o si encontramos el mismo entorno, nos está dando las situaciones y las cosas con que trabajar. Entonces, todo eso vendría siendo herramientas, técnicas, formas de entender, de abordar, ¿sí? Entonces, es mucha información que, pues, tenemos que ir filtrando, ¿sí? Ok. Le dice, trabaja de manera interdisciplinar. ¿Cómo se abordan las situaciones presentadas de manera interdisciplinar? Bueno, lo social siempre va a estar relacionado entre otras ciencias, ¿sí? ¿Sabes? Digamos que se necesita un trabajo en equipo constante porque son diversas las problemáticas. Hay, digamos, problemas de salud, entonces se tienen que hacer brigadas médicas, de enfermería, de optonología, hay brigadas de nutrición, hay brigadas, digamos, de gestión del riesgo. Entonces pues vamos a estar trabajando con bomberos, con la misma comunidad, mirando con ingenieros si hay que intervenir una situación de peligro, de riesgo. Entonces, pues todo eso está muy relacionado. La interdisciplinaridad, creo que es que se dice, Sí, si no me corriges con toda está bien. confianza, es pues muy importante. Es demasiado importante porque eso nos va a nutrir a nosotros como psicólogos y nos va a nutrir muchísimo a lo que es la comunidad, porque pues siempre se necesita, ¿sabes? O sea, entre más personas estemos pensando en cómo solucionar el problema de una comunidad en específico, pues vamos a tener una visión más amplia de las cosas. Así es. Siguiente pregunta. ¿Qué contextos de actuación del psicólogo aborda? ¿Me explicas esa pregunta? ¿Qué contextos de actuación del psicólogo aborda? Es una pregunta específica para el psicólogo social, comunitario, psicólogo social comunitario, o sea, ¿en qué contextos de actuación usted aborda? En qué lugares se ha desempeñado? ¿En qué tipos de contextos? Como me decía ahorita, estuve en una cárcel, también estuve, o sea, ¿qué comunidades? Bueno, estuve, creo que sí te lo alcancé a decir, en Saravena, una comunidad altamente conflictiva en el país, en violencia, en diferentes problemáticas socioculturales, socioeconómicas. Ahorita pues estoy en Bogotá, estoy trabajando con otra población que es autistas.
Entonces son diversas cosas, diversas formas, pero pues te cuento un poco lo de Saravena porque es que es donde más el conflicto se siente, donde la psicología social cobra sentido, ¿sabes? Porque son lugares en donde sí o sí tienes que intervenir a una comunidad completa. En ese sentido es una comunidad violenta, no las personas en sí, sino el conflicto que genera o pues que hemos tenido nosotros como país hace tantos años, ¿no? Entonces, son contextos diferentes. Así es. Podemos, digamos, el psicólogo social desenvolverse en cualquier lugar, hostiles o no hostiles, pero pues eh, en Saravena era que te decía que la tecnología pues es muy poca por cuestiones de comunicación. Tuvimos que aprender a hacer manualidades y mirar un sinfín de estrategias y de herramientas porque teníamos comunidades muy apartadas en el territorio. Entonces, pues teníamos que mirar todo eso, ¿sí? No podíamos comunicarnos por señal o por celular porque era imposible. Entonces, todo eso y todas esas regiones, pues, nos van a enseñar a nosotros cómo ser, cómo desenvolvernos, cómo expresarnos, incluso hasta cómo sentir, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de felicidad o tranquilidad en Bogotá que por allá en apartado, ¿sí? Son cosas diferentes, pero pues podemos hacerlo en cualquier situación. Así es. Me imagino que ¿Cierto? Yo también, resolví la pregunta. sí, sí, sí. Me imagino que también debe ser, para un psicólogo social, debe ser muy enriquecedor también em, poder trabajar con ese tipo de comunidades. Por lo que usted decía, o sea, los conflictos son demasiados eh, em, y nos van a enseñar muchísimo a nosotros también cómo trabajar. Sí, exacto. Todas esas experiencias son experiencias que te van alimentando, digamos, las personas en la ruralidad. Son personas muy amplias, muy cariñosas, muy amables, muy positivas, a pesar que no tienen las condiciones de vida óptimas, pues ellos se mantienen como con una fuerza y como con una alegría. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, es chévere porque nosotros somos humanos, somos seres vivos y pues eso siempre va a estar con nosotros independientemente si somos psicólogos. Entonces, pues siempre es chévere sentir como la calidez de la gente cuando estás haciendo algo, ¿sabes? O sea, es la forma de agradecerte que te den un vaso de jugo, que te inviten a un almuerzo, es una forma de decir, oye, mira, gracias por lo que estás haciendo. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues es muy chévere, ¿sí? Enriquecedor, así es. Es muy bonito, es muy cálido todo el componente, pues, psicológico, ¿no? Que se maneja alrededor de todas estas intervenciones. Perfecto, seguimos. ¿De qué manera se evidencia el componente ético en este campo de la psicología? Bueno, esto digamos que más bien te lo voy a ejemplificar para que estemos un poco claros. Digamos, cuando tú vas a abordar a una familia, pues lo que esa familia espera es que tú no vayas a salir a la calle a decir, ah, no, mira, es que fulanito no, simplemente es una familia que debes mantener su secreto profesional, si tienen problemas, si tienen cosas entre ellos que resolver. Entonces, todo este tipo de cosas es ético, o sea, y tampoco, al menos desde mi perspectiva de hombre, llegar a coquetear, llegar a hacer una mala intervención. Entonces, todo este tipo de cosas pues es un componente ético y todos los psicólogos debemos tener esa ética de no cruzar ciertas barreras que nosotros sabemos que están mal, pero aún así queremos hacerlo, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos que tener mucha claridad en eso, ¿no? Porque pues puede perjudicarnos a nosotros y no Y a la sobre todo a comunidad. nosotros, sino a la familia y a la comunidad. Así es, Y así es. Bueno, la última pregunta. ¿Cuál es su mayor motivación para seguir trabajando en este campo? ¿Y qué recomendaría a futuros profesionales de la psicología, como a mí? claro, claro. Voy a empezar por ahí, o sea.
Lo social es una experiencia que tenemos que disfrutar. Obviamente vamos a encontrar cosas crudas, cosas duras.